familia, tenemos bienes, tenemos voz y alma que reconoce que Jesucristo es nuestro Señor. Gracias, Señor, por tu inmenso amor. Gracias por tu bondad. Gracias por tu misericordia. Gracias por lo bueno que tú eres, Rey. Te amamos y te bendecimos. Ese amor es ese amor que se manifestó en la cruz del Calvario. Es ese amor que se manifestó sanando a los 10 leprosos, sabiendo que solo uno vendría a agradecerte, Señor. Los otros 9 no volvieron a tener lepra, aun cuando no volvieron a agradecerte, Señor. Así es tu amor. Así es tu amor, Señor. Inagotable, profundo, ancho, perfecto. Tu amor, Dios. Gracias te damos, Rey. Gracias te damos, Señor. Es por el amor de Dios que alguien se apasionó. Y no solamente se apasionó, como que se empecinó con usted y conmigo para que viniéramos a los pies de Cristo. Hubo alguien que por el amor de Dios en su vida dijo: yo voy a conquistar a este hombre y esta mujer para Cristo. Y es por eso que usted y yo debemos de también caminar en ese mover, en ese andar del amor de Dios en nuestras vidas. Amén. Vivir es accionar. Vivir es producir. Por ahí hay una frase que dice: muerto en vida. Y lamentablemente esa persona no está inhabilitada físicamente, pero sí está inhabilitada espiritualmente, emocionalmente inhabilitados. Algo sucedió, hay un caos. No solo a los seres humanos les sucede. No solamente los seres humanos somos impactados por algo emocional. Hoy, no sé si en España o en Estados Unidos, veía una noticia rápida. Mi mente estaba en otra cosa, por eso no me detuve tanto. Pero ese flachazo se me viene a memoria en este momento. Veía que es asombroso, es asombrosa la actitud de una madre gorila que tiene 3 meses de luto. Angustiada, no levanta su cabeza, estaba como en cuclillas sentada en una madera en el zoológico y están tratando de estudiar los movimientos que ella hace, la forma de vida, y si eso se alarga más, posiblemente en 2 meses ella puede fallecer. Un animal, un gorila. No solamente a los seres humanos nos sucede. En la historia he podido ver, me gusta mucho darle seguimiento a ello, he podido ver cómo una madre ciervo se queda sola a la intemperie, expuesta a los depredadores, a un león, a un tigre, porque su bebé no se mueve, ha muerto en el lugar del parto. Lo emocional, iglesia amada, lo emocional parte del alma. Y es el alma que Dios llama a que la conquistemos y que la gobernemos por la palabra de Dios en el dominio propio, para que no sea un obstáculo y no se pierda al llamado de la vida eterna.
vivir por instinto o planificación. El que vive por instinto, tarde o temprano se va a perder. Tarde o temprano se va a encontrar en un lugar que no sabe dónde está. Por instinto, sin conocimiento. No sé si le ha sucedido a alguien, a usted o a la que nos vemos a través de las redes sociales, que va conduciendo vehículo, motocicleta y de repente entró a una carretera sin salida. Hoy es difícil, dice, porque Google ahí lo dirige, pero también Google lo pierde y lo lleva por calles tan angostas. ¿Y aquí dónde es?, dice usted. Sí, lo que pasa es que Google lo llevó directo, y lo llevó directo por calles y por colonias peligrosas que llamamos nosotros, y nos encontramos en una calle sin salida, porque nos movemos por instinto. Ahora, el Señor me rectificaba, y me gustó eso, mientras antes de subir aquí para ministrar la palabra del Señor, yo le decía al Señor, voy a caminar en tu planificación. Estamos con este tema aproximadamente, creo que ya unos 20 días. Y no corro por cambiar. No me quedo aquí porque no tengo que estudiar otra dirección, sino porque quiero ser dirigido en la planificación de Dios. Y le decía al Señor ahí de pie, no voy a correr. Voy a tratar de ser dirigido por ti. ¿Por qué razón? Porque hoy por la tarde, mientras hacía una limpieza de unas aguas contaminadas, malas, y saliendo, me decía el Señor, ¿sabes que no toda planificación, me dijo, del ser humano tiene que ver con mis planes y mi planificación? Yo quedé impactado, le dije, Señor, ¿cómo es esto? Háblame, quiero saber más de esto. Es que el ser humano planifica, oiga, el ser humano planifica, te voy a poner un ejemplo, me dijo, planifica ir de compras, y mientras está de compra, se le fue el tiempo y compró más de la cuenta, gastó más de la cuenta y planificó comprar una cosa y terminó comprando lo que no debía de comprar, me dijo. El ser humano planifica ir de paseo, ir de placer, y yo estoy de acuerdo que el ser humano, que mis hijos vayan y gocen de placer, pero en ese goce de placer planificado, se le van y se sueltan emociones y se pierde, dice. No toda planificación del ser humano está sujeta a mi planificación, dice el Señor. Hay planificaciones muy claras, muy constatables, firmes y estables del ser humano, que fácilmente en ellas mismas se pierde la dirección del ser humano, porque pierde mi enfoque, me decía. Y cuando hablamos de una alimentación por instinto o por planificación, nos encontramos, le decíamos, con esa frase y ese conocimiento, un desorden alimenticio. Y le hago memoria, el Señor nos decía, porque la desnutrición no tiene que ver nada más solamente con la falta de alimentación, sino por un desorden de alimentación. Hay gente desnutrida porque no come como debe de comer, sino que come como quiere, como le gusta, sin una planificación. Haciendo una parte de aquellos que tienen escasez financiera para alimentarse. Romanos capítulo 12, versículo 1. En la lectura de Romanos capítulo 12, la carta del apóstol Pablo a Roma, a la iglesia en Roma. Dice que esta carta Pablo la escribe aún en la cárcel, y en algún punto, en este momento, Pablo no conocía todavía el mover físico, había constatado o había visitado la iglesia de Roma. Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El 3 dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que del que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros
tienen las mismas funciones, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. ¿Qué le parece si repite conmigo? Y si usted nos está viendo a través de las redes, repita conmigo, repita después de mí. Somos miembros los unos de los otros. Repita después de mí. Soy necesitado de Cristo y del cuerpo de Cristo. Si yo me corto este dedo, queda inhabilitado. No funciona, se muere, no hay fluido sanguíneo en él. La amputación es pecado, es un ejemplo. Y si no me quiere perdonar, pues siga escuchando la palabra de Dios. El cuerpo. Ahora, que yo me voy a limitar, que me va a hacer falta el dedo para hacer algunas cosas, sí, pero va a ser notorio, o note usted en las personas, y conozco algunos, no por placer y por gusto, por accidentes o atentados han perdido algunos dedos, y usted va a ver que los 2 dedos que tienen nada más, y tal vez, como nosotros decimos el gordito, empiezan a fortalecerse, y hasta los vemos como deformes. No, es que son más fuertes, y logran alcanzar una capacidad de poder mover una tuerca o algo pesado con 3 dedos por la práctica, por el ejercicio. Así que al que mucho se le da, más se le demanda. Y al que poco se le da y no cumple, le será quitado, como aquel siervo inútil, dijo el Señor. Sabías que recojo donde no siembro. Aunque sea lo hubieras dado a los banqueros, para que cuando me trajeras el talento, me trajeras, le digo, intereses. Quitárselo y dárselo a aquel que multiplicó los muchos más que el Señor le había dado. Parece de manera injusta, pero Dios, nuestro Dios, su Dios, no invierte para perder. Su vida y mi vida no es un experimento de Dios. Su vida y mi vida no está encapsulada en la duda de los pensamientos carnales que usted y yo tenemos a veces pensando, ¿funcionará, no funcionará? Si usted cree que funcionará o no, qué lamentable por nosotros. Pero Dios está seguro de lo que Él hizo y de lo que Él dio y de lo que Él depositó en cada uno de nosotros. Y oiga esto, que si por alguna razón usted y yo dudamos de Dios, en su misericordia, la promesa de Dios está establecida que nuestras generaciones van a ser bendecidas por ese talento. Así usted y yo nos muramos y no saquemos a relucir ese talento, alguien de nuestros hijos, nuestros nietos lo va a heredar. Y aunque no lo veamos, la historia va a contar. Y va a contar una historia distinta. Pero Dios sabrá cuando estemos delante de Él y nos va a decir, ¿qué hiciste con lo que te di? Hablábamos de que hermandad, Pablo hablaba de una hermandad en Cristo. Y también de la palabra misericordia. Y que la palabra misericordia, Pablo recalca, reconozcan la misericordia de Dios. Acuérdense de la misericordia de Dios. ¿Para qué? Que usted y yo vivamos en el conocimiento de la misericordia de Dios. Entonces, al conocer, al reconocer y al vivir en la misericordia de Dios, no tengamos obstáculo para rendirle nuestra vida al Señor. Por la misericordia de Dios es que usted y yo hoy estamos terminando un día. El sol ya se ocultó y el cronos no ha terminado todavía. Y si el cronos no ha terminado, la gracia eterna de Dios está vigente. Y en este día todavía es hoy, el eterno de hoy de Dios, para poder bendecirnos a nosotros. Para que reconozcamos que es por su misericordia que usted está cansado porque trabajó. Que reconozca que por la misericordia de Dios usted se cansó hoy produciendo en este mundo, produciendo para su familia, enseñándole a otros. Físicamente está cansado y por la misericordia de Dios usted puede recibir el milagro, la experiencia, el poder del Espíritu Santo de Dios cuando dice, yo multiplico las fuerzas al que no tiene ningunas. Yo te fortalezco como las fuerzas del búfalo, dice el Señor. Pero cuando no tenemos en nuestra mente, cuando nuestro estandarte no es la misericordia de Dios, comenzamos con el ceño fruncido, con la incertidumbre, y como por aquellas cosas que me decían a mí, te los voy a quebrar, chupando cualquier cosa y nada comemos.
¿Qué día? Yo me quedé con esa maña, ¿sabe? Mire, yo fui difícil para el Señor, para mis padres y para mis líderes. Y era una de las cosas que así, abriendo mi corazón, me decía mi esposa, cuando empezábamos de novio, ¿por qué chupas tanto los dientes? Yo entendí que era un espíritu de rebeldía que yo tenía que luchar, someter, una falta de aceptación, que Dios tiene el control de todas las cosas. Amén. Entonces Pablo dice, en el conocimiento de la misericordia de Dios, que nuestra vida sea, reconozcamos que nuestra vida debe de ser para la alabanza de la gloria de Dios, porque ese fue el diseño de Dios en nosotros. Amén. Y le decíamos, no es que usted y yo somos la alabanza de Dios sencillamente porque Dios nos creó. Tenemos que evidenciar, manifestar lo de Él en nosotros. Porque Dios nos dio un diseño, porque Dios nos dio genética, pero a causa del pecado, entonces nosotros entramos a una dependencia de la carne, a una esclavitud carnal y del pecado. Pero cuando venimos a Cristo fuimos liberados, somos nuevas criaturas, amén. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, amén. Pero aquellas cosas viejas son como zombies de las películas, se quieren levantar y a veces hasta nos alcanzan y nos hacen actuar como el hombre viejo o la mujer vieja sin antes conocer a Jesucristo, siendo hijos de Dios. Y es ahí donde viene la recriminación. Oiga usted, la recriminación de otros, pero es el recordatorio de Dios hablándonos a través de las piedras, aún de los enemigos. Y no es que es cristiano usted, ¿y por qué se enoja tanto? El mundano, el inconverso diciéndonos eso. Y nosotros decimos, ¿y cómo se atreve a recriminarnos? No. Es el burro hablándole al profeta. Es el burro hablándole al hombre de Dios. Es la piedra, dice el Señor, que si los hijos callan, las piedras hablarán. Es porque el amor de Dios que quiere que usted y yo nos refrenemos. Pero humanamente y carnalmente nos enojamos más. No sé usted, pero a mí eso me solía pasar y me suele pasar. ¿Por qué? Porque de manera natural, oiga eso, fuimos diseñados para gobernar, pero en la voluntad de Dios, no en nuestra propia voluntad. Y entonces cuando fuimos diseñados para gobernar, para dirigir, para mandar. Sí, pastor, sí, sojuzgue en la tierra, gobierne en la tierra. ¿Usted cree que es magia que viene un hinduista, un chino y agarra una cobra y le dice, pss, pss, pss? Es que ese chino desarrolló lo que usted y yo estamos pensando, se podrá. Mientras usted y yo salimos corriendo cuando miramos una culebra verde que solo come vegetales, el chino se enfrenta al cascabel, se capea la escupida y le dice, yo te gobierno. Eso es del diablo. ¿Quién dice, hermano? O sea, el diablo le dio poder a Adán para gobernar en el jardín del Edén. Diga conmigo, no. Es un poder sobrenatural de Dios. Pero nuestro temor, nuestro miedo. Y entonces Satanás se da cuenta y dice, voy a rugir como león y los voy a asustar y los dejo cabales. Entonces dice la Biblia, como león. Y nosotros, ¿y por qué no hacen nada? El miedo paraliza. El miedo no nos deja avanzar. El temor a cualquier cosa. El temor a si esto económico me voy a perder. El temor a esta compra me voy a perder. El temor a adquirir esta casa me voy a perder. Paraliza. Mis hijos no, es que el mundo se los va a comer. Así dice la gente. Yo escuché a un hombre de Dios. Yo quiero que el Señor ya venga. Porque no sé cómo mis nietos van a enfrentar el mundo. Los amo mucho. Pero eso yo no lo puedo resolver. Yo tengo que resolver, educar a mis hijos. Y mientras puedo, seguiré predicando a usted. Pero cuando yo me muera, así sea espíritu y así esté vivo, un estorbo voy a hacer más bien para mis nietos. Dentro de 50 años voy a tener 100, hermano. ¿Usted cree que voy a poder correr en una hiena yo? ¿Ah? ¿Qué bojote me voy a poder poner en el lomo yo con 100 años? ¿Y cómo van a enfrentar mis nietos el mundo? Como el Señor los dirija y como ellos crean y confíen en Dios, como sean despertados a una vida espiritual según el gobierno de la palabra de Dios. Entonces dice, no os conforméis a este siglo, en el versículo 2,
No os conforméis a este siglo. ¿Por qué algo, escuche esto, por qué algo creado, según la voluntad de Dios y que es un recipiente, vamos a poner este ejemplo, por qué algo creado según la voluntad de Dios y que es recipiente y que esta agua, usted y yo somos este recipiente, y que esta agua está fresca y sabrosa, ¿sabe? Es la esencia de Dios. Sígame en esto. ¿Cómo es posible que este recipiente tiene el poder de Dios por el Espíritu Santo de Dios? Porque cuando venimos a Cristo tenemos el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y el Espíritu Santo es el poder de Dios. Entonces, ¿cómo es posible que esto se conforme a un mundo o se conforme a tener una vida sistemática en un mundo carnal imperfecto, en un mundo imperfecto que es contradictorio según su diseño? ¿Cómo es posible que un pingüino del Polo Norte se sienta tan agradable y venga y nos diga a nosotros, calor, aquí en el Valle de Sula, aquí está fresquito? ¿Cómo es posible? Se muere, hermano. Pingüino al horno, de almuerzo y gratis para todos, ¿por qué? No, a mí no me gusta, no sé, a mí nunca lo he probado, pero no le voy a despreciar un plato de pingüino al horno. ¿Cómo se puede algo que no pertenece a un sistema carnal, diabólico, mundano, que es transero, que es indeciso, que busca amistades por conveniencia, qué es lo que mejor le parece? ¿Cómo es que se va a conformar a este siglo? Si es incompatible su diseño desde su originalidad. Oiga esto, dice, no os conforméis. Ok, también, esto es una advertencia de no vivir conforme a la comodidad que este cuerpo tiene como apego a lo carnal, a este mundo por el cual está viciado. Es la comodidad de la carne. Es la comodidad de la carne. Arrieros somos y en el camino andamos. Ajá. Hoy por ti, mañana por ti. Ojo por ojo, diente por diente. No te preocupes. Gracias. No, fíjate que ya chequeé la agenda y yo creo que sí puedo ayudarte. No, gracias. Ya busqué a otro, muy amable. Soberbia, altivez, desprecio, falta de comunicación, falta de comprensión. No os conforméis a este siglo. Un cuerpo. Mire su cuerpo, mire su cuerpo. Mire su cuerpo. Mírese, mírese. Mírese usted. Se me ocurre hacerle una pregunta. Mírese usted. ¿Qué color es su alma, hermano? Negra, dijo alguien por ahí. Capacidad para verla. Yo no la puedo ver, pero tampoco quiero juzgarla. Pobrecita, no le va a ir tan bien, creo. No podemos verla, pero sí podemos ver nuestro cuerpo. Mire cómo dice el Señor. Un cuerpo creado de materia que lo vincula directamente con el mundo y la tierra. ¿A dónde va a volver este cuerpo cuando ya el alma y el espíritu venga o sea devuelto a aquel que lo formó, a aquel que lo hizo, a aquel que lo dio? ¿A dónde va a ir este cuerpo? ¿Qué dice la Biblia? A la tierra. Por eso hasta famoso se hizo el verso. ¿Y qué fue pues? Si tenés miedo, del polvo eres y al polvo volveremos. ¿Qué te pasa? No tengo miedo a nada. Ni en las noticias sale que murió por andar de bufón, ¿va? Y se vuelve porque se volvió. Yo me acuerdo. Hasta en la escuela decíamos eso. Nosotros ni leíamos la Biblia. Y guirritos de 8, 10, 12 años peleando. Del polvo somos, al polvo volveremos. ¿Qué te pasa a vos? Y sabíamos que estábamos diciendo que de la nada fuimos creados por Dios y que Dios mismo va a pedir administración y tiempo de los dones que nos dio. Si hubiésemos sabido que estábamos diciendo una grandeza creación de Dios y una administración y un llamado de Dios, y no algo tergiversado por la emoción o el dolor o la molestia de la emoción.
la ingobernabilidad del alma nos hace hablar tonterías. La ingobernabilidad del alma nos hace decir cosas que nos avergüenzan. Y que no solamente nos avergüenzan, sino que también abren puertas de maldición para nuestras vidas y nuestras generaciones. Cuidado, iglesia amada. Lo que puede destruir la tierra, también puede destruir el cuerpo, nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo. Mire usted cuántos incendios hay, ¿verdad que hay bastantes incendios? Con estos calores fácilmente, por el descuido de la gente, ¿verdad que sí? Por el descuido de la gente. Pero cuando usted y yo nos descuidamos, oiga esto, usted y yo nos descuidamos, vamos en nuestro vehículo, le voy a poner un ejemplo bien cómodo, vamos en nuestro vehículo, el vehículo va con aire acondicionado, usted va a la orilla conduciendo y cuando nomás acuerda, después de media hora que usted lleva el brazo puesto en la puerta del vehículo, usted siente que le arde el brazo y va con aire acondicionado. Porque los rayos solares penetran aún a través del vidrio polarizado y le va maltratando el cuerpo. Y sentimos que arde y que pica. Y no nos damos cuenta que fue un descuido de nosotros. Lo que le da vida a esta tierra, lo que fortalece esta tierra, nos fortalece a usted y a mí. El agua, la escasez del agua, es problema para nosotros. La abundancia de agua desmedida también es un problema para nosotros. Pero el agua medida, el agua planificada, ¿verdad que es alegría para nosotros? Comemos peces frescos, comemos verduras, lechugas frescas, la producción agrícola está bien para el país y usted y yo podemos gozar de bienestar. Un cuerpo visible, el que usted y yo vemos en la persona que tenemos a nuestro lado, en las personas con las cuales convivimos, es necesariamente gobernado y dirigido. Un cuerpo, el que usted y yo vemos, un cuerpo es conquistado por lo invisible. Lo externo es una extensión de lo interno. ¿Qué invisibilidad gobierna nuestro cuerpo? ¿Qué es aquello invisible que gobierna nuestro cuerpo? Conocimiento, el Espíritu Santo, las ideas de Dios, las ideas de otros, las palabras que escuchamos que crea una idea en nosotros. Hay gente que usted le pregunta, ¿qué le motivó a usted, entrevistas laborales, qué le motivó a usted venir a pedir trabajo aquí? Yo solo una vez lo hice, amado, y quedaron como así. Aquí me dijo, la religión la dejamos a un lado, porque yo dije, yo lo había planificado, yo lo había pensado. Ustedes conocen la historia de José, aquel esclavo vendido a Egipto, que lo metieron preso. Quedó así. Si yo trabajo aquí, esta empresa va a ser como Egipto cuando puso a José para gobernar. Entonces me acuerdo que se quedaron viendo y me dijeron, aquí lo religioso lo dejamos a un lado, hablemos de lo laboral. Bueno, hablemos entonces. En otra empresa, me dijo el dueño, después de que terminé de trabajar, después de casi 2 años de trabajar con él, me dijo, Joel, gracias, me dijo. Yo no creía en usted cuando empezó a trabajar aquí, me dijo. Mi esposa y las recomendaciones que usted tenía, por eso lo dejé, me dijo. Pero ahora me doy cuenta, me dijo, que no solo el hombre puede formar a hombres, sino que también Dios en la iglesia capacita y forma buenos hombres, me dijo. Y la gloria sea para el Señor. Nosotros debemos de conocer y entender que este cuerpo tiene que ser gobernado. El alma es invisible. Se vuelve visible. ¿Cuándo se vuelve visible el alma? Cuando se manifiesta emocionalmente. ¡Ah! ¿Y de qué llora? Ah, que la dejó el novio. Entonces emocionalmente está dolida, ¿va? ¡Ah! ¿Y qué pasó? Es que perdió el equipo que él iba con él.
Y apostó la casa. No, solo que perdió el equipo. No clasificó en la Champions. ¡Ah! Entonces el alma se manifiesta. ¿Ve? Y oiga esto, y oiga esto. A veces hemos caído hasta en esa circunstancia y decimos nosotros, qué loco, por nada llora, por tonterías llora. Cuidado. El nivel de sensibilidad del alma de esa persona, así está. La inmadurez o madurez del nivel que soporta los golpes de la vida de esa persona, así están. Hace algunos 4 días yo pasaba por un lugar y en mi memoria iba pasando por un lugar donde a una hermana le robaron el carro. Y estaba como a unas 7 cuadras de llegar y yo decía, Señor, qué tremendo, cómo fortaleces tú la vida de estos hermanos, cómo tú capacitas. Y es más, hasta pensé, yo nunca le he preguntado, dije, a esta persona qué sintió. Por ese momento iba, y 3 cuadras antes de llegar, dice la pastora, y le comentó a la familia que íbamos ahí también, en ese supermercado le robaron el carro a fulana de tal. Mire que no fue una cuestión, una casualidad. Entonces yo dije, Señor, gracias porque la enseñanza que tú me estás llevando va a esto, como este recordatorio. No es que fue difícil, no fue fácil, pero tampoco se murió. Ni se murió empresarialmente, ¿sabe? Porque después de que ese carro lo perdió, creo que ha tenido 3 o 4 carros más del año. ¿Ya conmigo? Del año. Y los está pagando. Cualquier otro diría, jamás en la vida compro carro. Para ladrones, no, mejor camino. Entonces se va a morir productivamente, se va a morir empresarialmente. El alma sin gobierno destruye, nos inhabilita. Y oiga esto, nosotros mismos le cerramos las puertas en el camino con un diseño que tenemos de éxito y de bendición para Dios. El alma se vuelve visible cuando se manifiesta emocionalmente a través de las acciones y reacciones que en el cuerpo, por orden del cerebro, oiga esto, por orden del cerebro. ¿Y cómo es esto que el alma manipula el cerebro? Sí. Solo piense por un momento y camine conmigo. ¿Cuántas veces usted se ha sentido triste y no sabe por qué? Es que no se viera. No sé, me siento así como con ganas de llorar. ¿Y por qué? El alma está manipulando las ideas. Y con esa alma acongojada, que lo que necesita usted decirle al alma, bendice alma mía Jehová. Yo le digo a veces a mi alma, yo le hablo conmigo, oíme, tranquilízate, ¿o qué te pasa? Ni enfermo que estás, cansado todavía, le digo yo, pero enfermo, vamos. Porque si nos dejamos gobernar y manipular por las ideas del alma, nos vamos a sentir llorando. ¿Y por qué no fue? Es que fíjate que no fui. Óigame, pero hoy es lunes. Y eso era desde el miércoles pasado. Es que no sé, desde el miércoles pasado me siento como así. Está esclavizado por el alma. Hay situaciones biológicas en el ser humano que nos debilitan. Y en un estado biológico, en un estado de cambio, de transición en el cuerpo del ser humano, se puede el hombre o la mujer sentir con ganas de llorar sin saber por qué. Cuidado, nos dejamos manipular por las ideas del alma. Las manifestaciones del alma, en la risa, en el llanto, la indiferencia a un entorno, porque todo mundo asombrado, asustado, y esa persona no le va ni le viene lo que sucede. Pero es que usted viera y él o ella, esas son manifestaciones del alma. Alegría, dolor, angustia, tristeza, gozo, desesperación, seguridad y determinación, etc. Las emociones, oiga esto, no son importantes para el intelecto. Para la mente, las emociones no son importantes. Sin embargo, oiga esto, sin embargo,
pueden afectar, las emociones pueden afectar, interrumpir la continuidad de una idea primaria, relegando esta idea primaria o la práctica o la acción de esta idea a segundo o a tercer o hasta tener la capacidad de, oiga, de que el cerebro deseche, repudie la idea y no la vuelva a hacer más. ¿Pero y qué le pasó? No sé. Ahora le cuento parte de la experiencia. Cuando lo estaba escribiendo, el Señor me lo dio, no tenía ni idea. Y eso fue ya varios días. Yo recuerdo una ocasión, según estaba afectada mi alma, según estaba resentida mi alma, según le faltaba a mi alma y a mi vida conocimiento y a mi corazón conocimiento para gobernar, según me faltaba a mí relación íntima con el Espíritu Santo de Dios, entonces yo renegaba por todo. Pero yo tenía la oportunidad de poder ingresar a la universidad, de estudiar en la universidad, de costearme mis estudios. En la misericordia de Dios, como decía Pablo, por la misericordia de Dios me produjo un trabajo y una conexión con hermanos que de un trabajo me llevaron a otro para progresar económicamente. Pero cuando yo llegaba a la universidad, lo único que pensaba es que estaba cansado. No decía, estoy cansado por la misericordia de Dios porque puedo producir en el trabajo. Estoy cansado, vengo de noche, lo que quiero es dormir. Y entonces miraba yo a otros muchachos de mi edad que por alguna razón viajaban en sus propios vehículos a la universidad, abrazaditos con sus novias, a veces hasta indecorosamente. Y en una ocasión no aguanté. Porque hablar con mi novia, la que ahora es mi esposa, un tema era estar dispuesto a ser enseñado. Ella siempre fue bien madura. Y un día le dije, mira, le dijo, y empecé, óigame a mí, y empecé a juzgar y a señalar según mi dolor, según mi angustia. Míralos, sus guirros, no quieren ni estudiar, pierden clases. Ahora, el Joel de hoy le dice a aquel Joel, ¿y a vos qué? Como le dijo Jesús a Pedro cuando le preguntaba por Juan, si yo quiero. ¿Y sabes qué? Le decía yo. Yo tengo que estar trabajando. Hasta como incoherente la conversación que un novio puede tener con su novia, aprovechando que estudian juntos, que caminan juntos. No, yo estaba molesto y empecé a renegar por ellos. Y dejé que eso me contaminara. A tal grado que en un día, en un examen importante, habíamos estudiado, nos separaron. Yo recuerdo que me invadía tanto, me golpeaba tanto mis emociones, las ideas, eso, me molestaba tanto, incluso ver la marca en otros. Y teniendo el examen frente a mis manos, en mi pupitre, pudiéndolo desarrollar, lo único que le permitían a uno era un lápiz grafito. Agarré el lápiz grafito y lo quebré, lo puse a la par, me levanté y me fui. Yo recuerdo que mi esposa, la que es mi esposa, la pastora, me quedó observando que me levanté y que me salí. Ella volvió a ver mi pupitre y notó, nadie hace un examen que se tiene que hacer en hora 15 minutos, récord quizás, hora y media, en 3 minutos, 5 minutos. Eso fue como una puerta para abandonar y obstaculizar el crecimiento educativo en mi vida. Cuidado, cómo deja usted que las ideas emocionales le gobiernen o le manipulen sus decisiones, hasta el grado que yo no quise volver a ir a la universidad. Seguí trabajando, sí seguí trabajando. Seguí de novio, míreme pues, estoy pastoreando con la que ahora es mi esposa y estudiamos juntos. Pero les cuento que hasta ella me la llevé de encuentro por mis malas decisiones. Porque las decisiones que usted toma no solo repercuten en usted, sino también en los que nos aman, en sus hermanos, en sus padres y en sus generaciones. ¿Por qué? Porque vivimos por instinto y no por planificación. Porque nos movemos por emociones instintivas y no bajo el gobierno planificado y en la obediencia a la palabra de Dios, al gobierno de Dios. Fuimos diseñados para gobernar, pero estar sujetos al gobierno de Dios. Y en ese diseño de gobierno se nos olvida que siempre necesitamos estar bajo cobertura. Nadie, no sé de dónde, porque yo lo escuché como por primera vez a los 8 años.
se inventó esa palabra o salió esa palabra, absoluto. Yo recuerdo que se lo decían mis vecinos a los hijos adultos, a los hijos mayores y después mis padres. Y es que vos, ¿qué te crees? Un absoluto. Como quien dice, te mandás solo, trabajás solo, gobernás solo y se van. Y en algún tiempo de mi vida yo quise ser un absoluto. Me cansé de que me mandaran en casa. Me cansé que me dijeran a qué hora se levanta, a qué hora se acuesta. Me cansé que me dijeran a qué hora se cierra la puerta y a qué hora usted puede estar en casa. Y un día me dijo el Señor, está equivocado. Él me dijo, jamás, nunca en la vida vas a ser absoluto. Porque hasta el último minuto y segundo de tu vida, antes de respirar, dependes de mí, dijo el Señor. Dependencia absoluta. Dependencia absoluta de Dios. Y ese es el gobierno, esa es la planificación de Dios. Y a nosotros nos parece que el mundo se nos viene encima, que nos morimos, que ya no tenemos nada, que ya no vamos a avanzar. Dios tiene el control de todas las cosas. Él es el que nos gobierna. La ingobernabilidad del alma esclaviza el intelecto y manipula el cuerpo. ¿Cómo así, pastor? Sí. Lo emocional reprime, oiga, y nubla el pensamiento claro de alguien. Cuando usted y yo dejamos que las emociones nos embarguen, ya no queremos ni salir de casa. Es que ¿qué van a pensar de mí? ¿Qué van a decir de mí? Cuando nosotros dejamos que las emociones gobiernen nuestra vida, usted va a escuchar que dice alguien, no me vuelvo a enamorar. Y pregúntele después de la canción, tuvo 5, dijo el Señor, y el que ahora tienes no es tu marido. ¿Por qué? Porque no, es mentira. Solo es una expresión o una muleta de vida. Ahora, las personas hacen lo que sienten mejor o les conviene hacer. Las personas responden por estimulación emocional y por convicciones. ¿Cómo estamos respondiendo nosotros a este mundo? ¿Cómo estamos respondiendo nosotros como hijos de Dios? ¿Cómo estamos respondiendo nosotros como esposos a nuestras esposas? ¿Por emociones o por convicciones bíblicas? ¿Cómo están respondiendo ustedes, esposas? ¿Por emociones o convicciones? Madres y esposas, si ustedes responden por emociones, perdonen, pero se van a perder. Porque según la estadística actual, del mundo actual, estamos viviendo la época donde los hombres maltratan a las mujeres, donde las mujeres no reciben el trato correcto, donde las madres son deshonradas por sus propios hijos y el sistema económico y del mundo está haciendo a un lado a los de la tercera edad, oiga esto, y a los de la segunda edad, porque después de 40 años, hágale que para conseguir trabajo ya tienen la X roja, no solamente los de 60 para arriba. Un trabajo nuevo, un cambio nuevo, eso es difícil. Entonces, ¿qué está sucediendo? ¿Cómo nosotros vamos a caminar? ¿Qué nos rige a nosotros? Las convicciones. Si caminamos por emociones, el mundo dice que emocionalmente, ¿qué es a dónde y cómo vamos a estar usted y yo? ¿Y cómo es? Sería como una hoja de un árbol en medio del océano, del mar. ¿A dónde va a ir a parar? A donde el viento lleve las olas, no donde el mar la lleve. No nos equivoquemos. ¿A dónde irá a parar esa hoja? A donde el mar la lleve, a donde el agua la lleve. No. A donde el movimiento del viento o la inclinación o declinación de la tierra haga conducir a ese río. Y no tiene un autocontrol. Por eso Dios habla a nosotros, sus hijos, que le conozcamos, que le busquemos, que no nos conformemos a este siglo. Porque conformarse a este siglo es vivir por el alma, es vivir por el desquite, es vivir viendo arriba del hombro, es abandonando la humildad, no poniendo en práctica la humildad, caminando en la imitación de la arrogancia, queriendo ser otro que no somos, porque aún
no solo mi actitud, sino mi estado económico, me avergüenza. Somos la imagen de Dios y debemos de vivir con la identidad del Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, quien murió y resucitó por nosotros en la cruz del Calvario. Responder por el conocimiento que les vincula a un compromiso. Eso nos debe de llevar a nosotros. Responder por el conocimiento que nos vincula a un compromiso. ¿Cuál compromiso? Un ejemplo. Hay hijos que si quieren llegan a casa y que si quieren no llegan a la casa ya. Pero hay otros que todavía están bajo el gobierno y en el conocimiento, no importando la edad. Porque hay hijos que pasan la mayoría de edad, que el papá quisiera que se casen ya, que tengan hijos, pero esos siempre van a su casa. Y cuando no llegan a la casa, papá, mamá. Y yo sé que se siente agradable cuando un hijo adulto le dije, llama a su mamá, llama a su papá, no he llegado por tal y tal razón, pero llego en un momento. Y que de remate le diga, ¿y qué quiere de cenar? ¿Qué pasó comprándole? Le llevo. Agradable. Muy distinto que cuando uno, que no cumple ni los 15 ni los 18 años, lo tiene comiéndose hasta el codo a uno, porque no aparece en la casa. Y ya amaneció, uno se tiene que ir a trabajar y no sabe si llegó o no llegó, por la ingobernabilidad. Usted y yo tenemos que ser hijos que le responden a Dios en el conocimiento con respuesta al compromiso de hijos de Dios, que somos su imagen, que debemos de hablar como Él, de predicar como Él, de enseñar lo que Él. Que otros viven en la rebeldía y les va bien. Bueno, ese bienestar, le repito, tiene tiempo y día de caducidad, porque también la felicidad, así hablaba el Señor el culto pasado y nos daba una palabra profética aquí sin energía eléctrica. Todo tiene su tiempo y su hora debajo del cielo. Todo esto, iglesia amada, las emociones anulan la espiritualidad divina en el ser humano. El gobierno de las emociones en una persona dice, yo no quiero saber de Dios, porque juzga a Dios según sus golpes emocionales y no por los principios bíblicos que en la palabra de Dios dice. No es que en la iglesia, no es que Dios, no es que los cristianos. Entonces yo lo llevo donde dice Jesús, en el mundo tendréis aflicciones, pero tened paz, confiad en mí, que yo he vencido al mundo, dice el Señor. Y aflicción es aflicción. Aflicción no es que nos estén cortando la energía eléctrica día de por medio, iglesia amada. Aflicción no es que le corten el cable o las aplicaciones o que se le vaya el internet. No. Aflicción no es que no hay energía eléctrica y de remate que cuando llega el agua a Tegucigalpa cortan la energía eléctrica y entonces tampoco hay agua. El único día que hay agua en Tegucigalpa, ese día no hay energía eléctrica. No, eso tampoco es aflicción. Cuando el Señor dice, confiad en mí que yo he vencido al mundo, significa aquellas cosas que están fuera de nuestro control. Y no es la ingobernabilidad. Oiga esto. Y no es la incomprensión. Porque a veces usted y yo sufrimos por falta de conocimiento. Porque en la palabra de Dios y en la presencia de Dios encontramos cómo hacer las cosas y no las estamos haciendo de la manera que a Dios le agrada. Que a la vez se deja guiar por el Espíritu Santo, pero que al mismo tiempo contrista al Espíritu Santo y termina siendo gobernado por este sistema pagano, idólatra, incrédulo, rebelde, rebelándose a la orden de la palabra divina de Dios. Le leo lo siguiente para finalizar. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y le tengo dos ejemplos. Número 1.
Se lo recuerdo sin una cita bíblica. Le dijo Dios a Moisés, el pueblo estaba rebelde porque tenía sed. Y le dijo Dios a Moisés, ve y golpea la piedra. Vino Moisés, agarró su báculo, su vara, y golpeó la piedra. Y la piedra dio agua. Y comieron todos, tomaron agua todos y saciaron su sed. Lo mismo sucedió, iban caminando, transitando, y el pueblo volvió a tener sed. Y le dijo Dios a Moisés, háblale a la piedra. Y dijo Moisés, rebeldes, incrédulos. Dios no le dijo a Moisés, exhorta a mi pueblo, número 1. Y entonces en la emoción, en la gobernabilidad de las emociones, y ahora tomen agua. Y la piedra brotó agua. Amén. Y tomaron todo y se saciaron. Pero Dios no le dijo a Moisés que golpeara la piedra. A Moisés le faltó renovación. Diga conmigo, la renovación es sumamente importante. Pero cuando emocionalmente nos cegamos, se nos olvidan los cambios. Y le dijo Dios al pueblo a través de Moisés en los mandamientos, y no te harás imágenes y semejanza alguna a Dios. Amén. En sus mandamientos. Y entonces la gente fue invadida por rebeldía, por rebelión, porque por rebeldía vienen los castigos, por desobediencia vienen los castigos. Y aparecieron un montón de serpientes que mordían a la gente y se moría, un veneno. Y entonces le dijo Dios a Moisés, levanta una serpiente de bronce, una estatua, y ponla por alto. Y el que sea mordido por una serpiente, que mire a la serpiente de bronce, y será sano, y no se va a morir. ¿Y dónde está aquello de que no tenían que estar viendo o imágenes o semejanza alguna? Y me decía el Señor, ¿sabes qué? Me dijo, que hubieron muchos hijos de Dios que se murieron porque no quisieron ver a la serpiente. ¿Por qué? Porque no renovaron su mente. Moisés les estaba hablando, el mismo Moisés de los 10 mandamientos, el mismo Moisés les estaba hablando a través del mismo Dios. Y entonces, ¿cómo es que va a cambiar? Es Dios el que habla. No es seguir la dirección y la voz del hombre, es la voz de Dios a través del hombre, a través de la mujer, del siervo y la sierva de Dios. Repita conmigo, renovación y transformación son cruciales en el reino de Dios. Póngase sobre sus pies, por favor. Por eso le compartía a algunos de ustedes, a las redes y algunos amigos, un pequeño video, el cambio. Los cambios son ineludibles. Los cambios son inevitables. Los cambios están llegando como el viento llega, fuerte, sigilosamente, estrondosamente, de repente, de día, de noche. Porque Dios nos está llamando a transformación, a cambios.